Hoy nos visita Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días. Como ministro de Energía, ¿cuál es la estrategia que va a seguir el Gobierno para asegurar una red eléctrica con la suficiente capacidad de evacuación e interconectada con el resto de Europa? Bueno, España ha hecho muchas inversiones ya en el pasado. Tenemos una calidad de suministro alta, muy alta, porque precisamente quizás ha habido excesos en sentido contrario, ¿no? Exceso de duplicación de redes o exceso de inversión, aunque siempre cuellos de botella, eso hay que saberlo, y sobre todo en zonas de más difícil acceso. Por lo cual, la estrategia del Gobierno en lo que es la política de transporte y distribución eléctrica es pues hacer un crecimiento moderado de las inversiones, pero concentrarlas, ese incremento moderado, en aquellos ámbitos en los que son más necesarias. Básicamente, problemas de suministro a los puntos de consumo no suele haber. Incluso resistimos bastante bien cuando vienen estas temporales, estas borrascas. A veces ocurre que hay un número de abonados que no recibe electricidad, pero muchas veces gracias a la duplicación de redes podemos redireccionar, o puede red eléctrica redireccionar, pero sobre todo para la evacuación de renovables, aunque se ha hecho mucho, cuando haya concentración de parques de estas características, pues habrá que invertir más. Ahora que sepamos, la renovable implica precisamente eso, un coste adicional al conjunto de los consumidores por la necesidad de evacuación de red. Pero, como ya tenemos muchos avances hechos del pasado, van a ser avances menos costosos de lo que fueron hace una década. Por tanto, ¿qué modelo de financiación se tiene previsto para acondicionar? Bueno, pero la red de transporte y distribución se financia en los mercados, porque esencialmente son grandes empresas. Transporte es un monopolio, que es red eléctrica. Las otras son monopolios regionalizados, como sabemos, en su inmensa mayoría por grandes compañías eléctricas que no tienen ningún problema de financiación, pues gracias a que ya no tenemos los problemas de financiación de la economía española. Cuando la prima de riesgo estaba muy alta, sí que había algún problema, pero ya no. Y luego también es interesante que empieza a haber pequeñas distribuidoras, pero tampoco tienen problema de financiarse en el mercado, porque una vez que tienen la autorización administrativa para ser los que pueden actuar en una determinada zona, pues conociendo el número de abonados y el número de personas, el número de energía, la cantidad de energía que va a poder gestionar, pues habitualmente salen las cuentas y tienen financiación habitual sin demasiado problema. Recientemente el Ministerio indicó que se prevén nuevos ajustes en las retribuciones que reciben las empresas eléctricas, de forma que de cara a 2020 el recibo de la luz podría abaratarse entre un 5 y un 10%. ¿Puede mantenerse esa reducción teniendo en cuenta las inversiones que Bueno, esto es lo que está previsto en la ley. Está previsto en la ley que la retribución al transporte y la distribución sea el bono del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos, más 2 puntos porcentuales. Teniendo en cuenta que es una actividad que esa retribución es únicamente a la inversión, es decir, ya se han descontado los costes operativos de mantener la red. Y por tanto, y además es una inversión sin riesgo, porque al contrario, por ejemplo, una concesión de una autopista que depende del número de coches que pasan por ahí, las inversiones del sector eléctrico no tienen ningún riesgo. Aunque no pasase un solo kilovatio hora por esa red, seguiría cobrando. Por lo cual, una retribución de una actividad sin riesgo a Tesoro más 2 no está mal. ¿Qué ocurre? Que como se fijó inicialmente a los tipos de interés cuando había primas de riesgo altas y cuando la economía española tenía dificultades para financiación, ahora mismo es una cifra mucho más alta que la que tendremos en el futuro, la que tendremos en 2020. Pero durante todos estos años, las compañías eléctricas han estado bajando sus costes financieros mientras han seguido cobrando lo mismo del sistema. Ahora yo creo que le toca recibir el beneficio de la bajada de tipos de interés y de la prima de riesgo al consumidor. Ha firmado con el presidente del Gobierno de Aragón un convenio para el impulso económico de las cuencas, de las comarcas mineras del carbón, y también ha manifestado su apoyo a las centrales de carbón. ¿Qué pasará con la térmica de Andorra? Pues yo apoyo todas las centrales que actúen de manera eficiente. Es decir, nosotros lo que pretendemos es que las decisiones últimas sobre cierre de centrales se tome desde un punto de vista del interés público. Lo digo porque no solo tenemos una petición de cierres de centrales de carbón, sino también de hibernación de centrales de gas, de ciclo combinado, e incluso ha habido algún anuncio de que se quería cerrar alguna nuclear. Entonces, la idea nuestra no es hacer una normativa no para las centrales de carbón, sino para cualquier central, incluida una planta de generación eólica o una hidroeléctrica. Para cualquier central hay que mirar si es necesario cerrarla, qué efectos tendría sobre el mercado, qué efectos tendría sobre nuestros objetivos de emisiones de CO2 o sobre nuestros objetivos de renovables, porque también los tenemos que cumplir. Y que, por tanto, debe haber una normativa que ordene
ese cierre. Esa normativa ahora mismo no existe y si no tenemos apoyo parlamentario suficiente, pues no tendremos una capacidad de regular estos cierres. Y por eso, si me preguntas sobre Andorra, pues yo le pregunto previamente qué apoyo político va a tener una propuesta del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados para hacer un cierre ordenado de las centrales. El sector turístico en Aragón es de los que van bien. Basta ver las cifras de ocupación hotelera, basta ver las cifras de apartamentos también. Hay momentos de crecimientos espectaculares, digo porque el año 2016 fue tan excepcional que es difícil repetirlo en crecimiento de turistas extranjeros. Aún así, el crecimiento nacional más conocedor de Aragón, por cierto, sigue todos los años aumentando. Y el de turistas extranjeros va teniendo cifras espectaculares, si lo miramos en tendencia, son increíbles. Es decir, cada vez más se conoce Aragón. Y se conoce ese turismo interior, aquí se tiene para ofrecer de todo. Se tiene el turismo de naturaleza, se tiene el turismo deportivo, se tiene cultural, histórico, gastronómico, no podemos decir que no. Es increíble, es increíble. Además, las tres provincias tienen sus diferencias y su enorme diversidad, es increíble verlo. ¿Qué digo con esto? Pues que es de aquellas provincias que están haciendo un esfuerzo muy grande por participar en el turismo. Ya es un 20% de la cuota de mercado, el turismo de interior. Y además hay una cosa que yo creo que es buena, y es que los extranjeros solo nos conocían a través de nuestras playas. Ahora nos van a conocer a través de nuestras ciudades, de nuestras catedrales, de nuestros platos, de nuestros restaurantes de primer nivel, de nuestra biodiversidad, que es la más grande de toda Europa. Van a conocer la España verde, la España montañosa, que no va a ser solo la España arenosa pegada al mar. Y eso nos va a hacer que el resto del mundo nos conozca más como somos. O sea, si alguien viene a Aragón, va a conocer España probablemente más como somos los españoles que si solamente se encastra en una playa del Levante. Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.